Una de las cosas que siempre tenemos que recordar es que para sentirnos bien la mayor parte del tiempo, tiene que ver con el significado que nosotros le demos a las cosas y a las situaciones. Porque las cosas suceden y simplemente suceden. Solamente que uno piensa que suceden mal o bien para cada uno. O sea, lo hace personal y lo etiqueta como bien o como algo malo. Por ejemplo, una despedida de trabajo, o sea, que te despidan del trabajo. Justo hoy mi novio me contaba que habían despedido a una cantidad grande de personas en la fábrica, ¿no? Y lo que yo le decía, que justo a la mañana había leído una historia bastante buena e impactante que tiene que ver con esto, ¿no? De cómo uno mira las cosas y encima generalmente vemos una parte de la situación, no completo. O sea, si nosotros tuviéramos el diario del día del lunes, como dicen la frase, podríamos deducir muchas veces que esa desgracia o esas cosas que nos suceden que en ese momento lo vemos como malo, porque obviamente cuando alguien es despedido de un trabajo, al principio pensamos que es algo malo, ¿no? Entonces, en realidad depende de cada persona y por eso le digo, generalmente el ser humano en el 90% de las veces tiende a pensar mal porque tiene miedo, o sea, el miedo es una de las cosas que nos ha hecho sobrevivir a la especie humana hasta el día de hoy. Entonces nuestros genes, nuestro cerebro, nuestro subconsciente trata de protegernos todo el tiempo y lo hace a través del miedo. Por eso por ahí somos muy precavidos, tenemos miedo a lo desconocido, pero simplemente es por eso, por el hecho de que nos está haciendo que sobrevivamos. Pero una cosa es sobrevivir y otra cosa es vivir. Pero volviendo al tema, siempre las situaciones van a depender de cómo uno las mire. Por ejemplo, en este caso, cuando me contó eso, me decía que obviamente todos estaban tristes, y yo le conté una historia que había escuchado, les voy a contar ahora, que es así. Iba un maestro con su discípulo caminando por un bosque, iban conversando sobre la vida, iban reflexionando, iban filosofando, y cuando encuentran una casa casi parecía abandonada de la pobreza que tenía la casa y todo su alrededor. Todo estaba sucio, un aspecto de abandonado, de dejado, triste. Y ellos se acercan pensando que no vivía nadie y había una familia allí. La cosa que golpean la puerta, abre un señor que era el padre de la familia y le preguntan cómo hacen para sobrevivir en ese lugar que había tanta pobreza y que no habían visto en todo el radar algo, o sea, ni negocios ni nada, o sea, de dónde provenían los alimentos, con qué se alimentaban, con qué vivían, porque imagínense cómo estaba el estado para que ellos piensen que esa casa estaba abandonada. Y él les dijo, el señor le dijo que vivían hace muchísimos tiempo, que ahí, que sus padres habían vivido ahí también y que ellos tenían una vaca, que la vaca le daba leche. Por lo pronto, al darle leche, hacían queso y con eso vivían, con leche y queso. Y que lo poco que por ahí tenían de leche lo vendían se iban hasta un pueblo y vendían para tener algo de pan. Y que con eso sobrevivían. Bueno, lo saluda, el maestro lo saluda, le desea el bien y siguen caminando. Y mientras ya habían pasado más o menos 1 kilómetro, el maestro le dice, te vas a volver y vas a tirar la vaca por el precipicio. Imagínense la cara del discípulo, como, ¿qué? O sea, era con lo único que comía esa familia y el maestro lo estaba obligando a que la tire por un precipicio. Como el discípulo no quería desobedecer a su maestro, fue y lo hizo. Tiró la vaca por el precipicio. Pasaron 2 años y durante estos 2 años, este discípulo todo el tiempo estuvo pensando qué habrá pasado con esa familia, ya que él se sentía súper culpable de haber tirado, imagínense, la única fuente de alimento de esa familia. Había niños y todo ahí. Entonces no pudo más, desobedeció la orden de su maestro en que no le tenía que decir nada a la familia y fue porque su conciencia no daba más. Entonces fue y le quería explicar todo. Cuando estaba llegando al lugar, vio que no estaba la casa, que había otra casa mucho más grande, más bonita, todo el lugar estaba limpio, había, o sea, esa casa
parecía que había desaparecido la anterior porque había una casa totalmente distinta, con jardines, niños jugando. No era impresionante el cambio que había. Entonces el discípulo se puso triste pensando que la familia se tuvo que ir o no, uno sabe quién, si pensó que también había hasta habían muerto de hambre y golpeó la puerta y lo atendió un señor, similar al señor que estaba antes, y entonces le preguntó si, qué había pasado con la familia que antes vivía ahí, que estaba en la pobreza encima, hace como 2 años. Y el señor se rió y le dijo, no, sí, no, somos nosotros, o sea, nunca nos fuimos de aquí, nosotros hace años vivimos acá, y además mis abuelos, mis papás vivieron acá, lo mismo que le dijo la primera vez que lo vieron. Y entonces le preguntó el discípulo cómo podrían haber cambiado tanto en 2 años, o sea, de la pobreza extrema a lo bien que estaban ahora, que era sorprendente. Y el señor le dijo, le contó la historia de que un día su única vaca, la única vaca que tenían, se había escapado y se había caído por el precipicio. Entonces, una vez que pasó eso, tuvieron que salir de ahí y empezar a buscar nuevas habilidades, empezaron a buscar trabajo en el pueblo, empezaron a criar más gallinas, a tener una granja, también sembraron, o sea, explotaron otras habilidades que no sabían que tenían. Y ahí se volvieron ricos, o por lo menos vivían muchísimo mejor de lo que vivían antes. Entonces el discípulo no les dijo nada de la vaca que él la había tirado por órdenes de su maestro y volvió con su maestro y le agradeció a su maestro, ¿no? Entonces, bueno, acá, ¿qué es lo que, a qué quería llegar con esta historia? Que, como les dije al principio, muchas veces no vemos el final o la historia completa de lo que nos está sucediendo. Entonces creemos que una situación que nos está pasando es complicada, es difícil, o decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está ocurriendo esta desgracia? Creemos que son desgracias, lo etiquetamos como algo, la maldición que nos pasó, o cosas como el estilo, sin darnos cuenta que es posible que esa situación solamente es un antes y un después de algo. O sea, es algo que nos está marcando salir de nuestra zona de confort, está marcando otra puerta. O sea, creemos que se nos cierra algo, pero en realidad puede ser la apertura de otra cosa, de otra época para nosotros. Si lo vemos realmente, o sea, como dice Napoleón Hill, puede ser una bendición disfrazada de problema. Siempre detrás de un problema, de una dificultad, hay una semilla de bendición de igual o más grande, de una magnitud igual o más grande. O sea que siempre hay que pensar que detrás de ese problema va a llegar algo que nos va a bendecir muchísimo. Si pensamos de esa manera, si pensamos si le damos esa etiqueta, si le damos esa mirada, todos los problemas lo vamos a tomar como un desafío, como solo una situación a resolver, a pasar, a superar, porque sabemos que luego hay algo que nos va a bendecir, hay algo mejor de lo que teníamos. Así que bueno, ese era mi mensajito de hoy, espero que les sirva. Y bueno, ya sabes, si todavía no te suscribiste al canal, puedes hacerlo, y si no, seguirme por Instagram, que es lobur.desarte. Te deseo que tengas un excelente día y recuerda que eso depende exclusivamente de vos.